Hola y bienvenidos a la nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar de Silent Legends, que bueno, para la gente que seáis habituales del canal y tengáis bastante historia y os habéis mirado un montón de vídeos del canal, sabréis que soy bastante fan de un autor que se llama Kevin Crawford, que no han publicado ningún juego suyo en España, pero es bastante popular sobre todo en la gente que es del entorno del USR, de los Skull Renaissance, de la gente que estamos aficionados a los retroclones de Dungeons and Dragons. Y esto, como podéis ver por la portada, se parece mucho a Dungeons and Dragons, principalmente a no ser que en un universo de fantasía se ha popularizado el tema de llevar camisetas y pantalones vaqueros. ¿Y de qué va esto? Esto es un juego que utiliza la base de las reglas de Dungeons and Dragons bastante tuneadas, bastante cambiadas, bastante modificadas para tener cosas como, por ejemplo, habilidades, para tener armas de fuego, para tener cosas que te permitan hacer una partida contemporánea. De aquí el tema de las vestiduras que llevan. Pero para jugar en un entorno, y ahora es cuando voy a perder la mitad de la gente que está viendo este vídeo, Lovecraftiano. Sí, jeje, sí, es otro juego Lovecraftiano, es otro. Pero en este no vamos a jugar con los mitos de Tulu. De hecho, no es un juego de los mitos de Tulu. Es un juego Lovecraftiano, pero no utiliza los mitos de Tulu. Es uno de esos juegos que están más o menos dentro del entorno, pero no utilizan directamente lo que sería la mitología de Lovecraft. Como por ejemplo el Lovecraftesque, por ejemplo, no utiliza la mitología de Lovecraft, pero te intenta más o menos crear un tipo de entorno más o menos parecido. Lo que pasa es que Lovecraft es más bien una especie de juego narrativo, de narración compartida. Aquí lo que tenemos es un juego de rol más de acorde a lo que normalmente estamos acostumbrados, lo que sería la escuela antigua, de que tener nuestros personajes, un máster que más o menos nos narra una especie de aventura, aunque aquí hay unos cuantos cambios. Y llevamos principalmente investigadores que se encargan de ver qué es lo que sucede, y normalmente suelen suceder cosas bastante extrañas, bastante ajenas. Esto está más centrado en el tema del horror y el horror cósmico, en las criaturas, entidades que puedan estar infectando la realidad. Mm, Lo intento ser más o menos un poco vago porque ya veréis de qué va. En Silent Legends creamos nuestros personajes con las típicas 6 características de toda la vida. Tiene un sistema de habilidades que va con 2 dados de 6 más los bonificadores, superando una dificultad. Realmente el sistema se explica súper rápido. El sistema de combate es una página, sí, es un OSR con una página de sistema de combate. Tenemos puntos de golpe. Si llegamos a 0 puntos de golpe, lo más probable es que nuestro personaje muera, salvo que requiera atención médica. La atención médica, cuando te la hacen, te tiras semanas en el hospital. O sea, es un juego donde se intenta más o menos evitar la violencia. Además, lo que son las armas, a pesar de que utiliza más o menos el típico baremo de los dados, de los típicos dados de toda la vida, aunque hay algunas armas que hacen un poco menos daño de lo que normalmente apreciaríamos. Aunque en este caso esto huye un poco de lo que es las tendencias modernas de los juegos basados en D&D, que tienen centenares de puntos de golpe. Aquí probablemente que nuestro personaje acabe que empiece con 3 puntos de golpe o 4 y acabe su carrera cuando muera, probablemente con unos 14 o 15. De hecho, no vamos a tener tampoco tantos puntos. De todas maneras, además, hay un tema que aumenta la letalidad, que es que las armas tienen una cosa que se llama un dado de masacre. Los dados de masacre son un dado que se tira además del daño, y que normalmente suele ser un dado de 6, aunque hay algunas armas bastante terribles que puede llegar a utilizar hasta dado de 12. En caso de que saquemos un 6 o más, el daño de la tirada base se triplicaría, lo cual puede significar evidentemente que los combates se hagan realmente cortos. Pero bueno, el combate en lo que está focalizado Silent Legends. De hecho, lo que está focalizado en Legends es una de las cosas que hace que este señor sea muy apreciado por muchos círculos de entendidos, que es las partidas sandbox. ¿Qué es una partida sandbox? Creo que ya lo he explicado en varias ocasiones, pero nunca está de más comentarlo porque es un tipo de partida que es bastante, en el cual este señor es un maestro. Una partida sandbox es una partida donde no existe exactamente lo que podríamos llamar una narración lineal. Normalmente la mayor parte de los juegos de rol, sobre todo los juegos de rol de corte Lovecraftiano y de corte de investigación, normalmente lo que tenemos es una trama
en la cual los jugadores simplemente se dedican a seguir esa trama, una trama de investigación en la cual tienen que desfacer un entuerto, resolver un misterio. Normalmente en una trama sandbox, sobre todo en una trama sandbox de este estilo, aquí lo que tenemos es un entorno. Tenemos un entorno donde hay varias tramas, hay varios enemigos, hay varias entidades que van compitiendo y tienen sus propios objetivos. Entonces lo que van a hacer los jugadores es, si están interesados en impedir que esas entidades o esas criaturas o esos cultos intenten conseguir sus objetivos, que normalmente suelen ser objetivos bastante malos para la humanidad, pues se van a oponer a ellos. ¿Hay tramas de investigación? Sí, pero las investigaciones normalmente se construyen en base de lo que vayan a hacer los jugadores. Por ejemplo, si intentan ir contra un culto, van a intentar descubrir cuáles son los objetivos de ese culto, qué han estado haciendo, les van a vigilar, van a encontrarse en caso de que, por ejemplo, estén intentando invocar alguna criatura del otro lado, alguna dimensión, o estén colaborando con experimentos alienígenas. Van a intentar descubrir cuál es esa trama y van a intentar desmontarlas. Eso es, por ejemplo, un ejemplo de lo que podría suceder, pero esto ofrece bastante más. Una de las cosas que tiene, sobre todo para el Máster, es que tiene su propia sistema de creación de mitos. De hecho, por eso no tiene mitos por eso no está basado en mitos de Turo. Por cierto, como podéis ver, el arte no es como para tirar cohetes. De hecho, el arte lo que son las ilustraciones de este juego son de aquella manera. Estos juegos, por cierto, normalmente suelen estar disponibles en RPG. Se puede conseguir en impresión bajo demanda también. Pero bueno, esta, por ejemplo, es una impresión hecha por mí, por Luz. Porque la verdad es que los juegos bajo impresión bajo demanda son un poquito caros. Sobre todo algunos de ellos. Ya he tratado alguna vez algún juego de Kevin Crawford. Por ejemplo, Stars Without Number, la segunda edición. Y la primera creo que también. Y ya sabéis que Kevin Crawford aquí lo que sobre todo nos va a hacer es darnos herramientas para que podamos crear nuestro propio entorno. Desde crear nuestros propios mitos con tablas aleatorias de creación de, por ejemplo, qué tipo de entidades hay, qué tipo de panteones tendremos, a qué tipo de qué se encarga cada cosa. Son principalmente tablas para que luego, además luego de lo que se dedica a hablar en el libro, es cómo utilizar estas tablas para construir nuestras propias mitologías y nuestra propia gran escenario, en el cual luego poder ir metiendo los distintos elementos. Luego tenemos por aquí, por ejemplo, historias que se puedan llegar a utilizar dentro de la mitología, formas físicas de las criaturas. Tenemos aquí algo bastante interesante que son los Kellypods. Los Kellypods o los Kellyfats son algo que se utiliza, muchas veces lo habréis visto, sobre todo, esto parece una idea de olla, pero es un concepto que seguramente habréis visto en muchas novelas de terror, habréis visto sobre todo también en películas, que son esos típicos lugares que no obedecen del todo lo que serían las leyes físicas normales. La típica casa encantada en la cual lo que sucede dentro de la casa encantada no tiene absolutamente ninguna lógica. Pueden ir desde un lugar místico hasta directamente un plano o una dimensión alternativa. Que esto es algo que suele suceder dependiendo de según qué historias. Por ejemplo, en Lovecraft tenemos, por ejemplo, los reinos del sueño, lo que serían las eras del sueño, que sería una especie de dimensión alternativa que tiene su propia fantasía, que tiene una lógica de sueño, principalmente. Y aquí podemos tener eso, podemos tener desde dimensiones alternativas, planos alternativos, infiernos de donde puedan venir las entidades con las que hayamos creado los mitos. Tenemos distintas tablas para, por ejemplo, poblarlos, meter una población en esos lugares. Luego además tenemos, por ejemplo, tablas evidentemente de creación de cultos con los distintos objetivos, tradiciones, de hace cuánto que existen. Como podéis ver, es todo bastante completito, sobre todo para que nosotros podamos luego vestirlo como nosotros queremos. Tablas de artefactos. Como podéis ver, aquí hay mucha tabla para que el máster no se bloquee a la hora de crear. Porque principalmente casi todas estas herramientas son para poder crear el trasfondo que luego vamos a utilizar dentro de las partidas.
tenemos, por ejemplo, aquí lo que sería ya las pautas de cómo diseñar nuestro mundo, que en lo cual crearemos una ciudad o un lugar con ciertas regiones. Y aquí esto ya es más parecido a lo que tendríamos en Stars Without Number. Tendríamos lo que serían las etiquetas, que son etiquetas que podemos poner a distintos lugares, a distintas barriadas o a distintos vecindarios o pueblos, acerca de cosas que les suceden. Cosas como, por ejemplo, si tienen un mercado negro, si hay odio racial, si hay una plaga inminente, si es una cabeza de playa de un culto, si hay un portal oscuro a otro lugar, por ejemplo. Y aquí podemos ver que tenemos páginas y páginas y páginas de etiquetas. En las etiquetas tenemos, por ejemplo, los enemigos que podemos tener, los amigos que podemos tener en lugares así. Cosas como, por ejemplo, desde gente que se opone, que es la típica gente decente que podría ayudar a los jugadores, principalmente. Las tramas bases que podrían haber, qué tipos de secretos podrían haber, por ejemplo. Y lugares interesantes en un lugar que tiene ese tipo de temática. Luego tendríamos lo que serían las plantillas de aventura, que esto ya es más un tipo de consejo para saber qué hacer un poco con todo esto. El enfoque que tiene Kevin Crawford a la hora de hacer los misterios es que te dice que tendrías que focalizar sobre todo en el final que deseas de un misterio y luego tirar para atrás acerca de qué podría conducir hacia ese final de misterio o ese clímax, y luego ir repartiendo las pistas en otros lugares. Y a partir de ahí, luego crear el detonante inicial. Es una manera de hacerlo como otra cualquiera. No es el único sistema que hay, evidentemente. Pero es un sistema que, a la hora de ayudarte, sobre todo para limpiar con todo el material que puedes llegar a crear con este libro, que por cierto, no es muy largo. O sea, sí que ya os dais cuenta de que esto tiene un montón de información en un paquete tan pequeño, porque son menos de 200 páginas. Tenemos evidentemente puntos de experiencia, porque este es un juego de estilo OSR y tenemos miles de puntos de experiencia, pero francamente casi todo va a base de resolución de casos. Tablas de clímax, ya tablas aleatorias para poder más o menos ir creando los misterios, en caso de que nos quedemos bloqueados, con distintos tipos de escenas que podemos ir creando, escenas típicas. Ya basadas también en las clases de personaje. Las clases de personaje aquí, realmente creo que, si no recuerdo mal, hay 4, que es investigador, experto, matón y socialite, que sería la persona que se dedica a hablar. Además de las habilidades que se escogen con una mezcla de trasfondo y clase. Perdón. Tenemos también unos puntos de expertise, que sería algo así como de especialización, que nos permiten utilizar habilidades especiales. A la gente que haya jugado a Erendor les sonarán los puntos de esfuerzo y las habilidades que hay en Erendor, por ejemplo. Esto se parece bastante. Además también lo recuperas cuando descansas y cosas así. Son habilidades especiales que se recuperan cuando te vas a descansar por la noche. Y que lo único que hacen es que se focalizan en cosas que normalmente podrías utilizar. Con el tipo de profesión que normalmente tienes. Tenemos por aquí tablas, por ejemplo, para crear PNJs. Tenemos aquí un sistema que nos recuerda sobre todo al Stars Without Number también, que son el sistema de cultos. El sistema de cultos es algo parecido, bastante parecido, de hecho, a lo que serían el sistema de facciones que teníamos en Stars Without Number, que teníamos en Stars Without Number, para los que no hayáis visto el vídeo de Stars Without Number. Una de las cosas que tenías, aparte de crear sistemas estelares y el mapa del sector y tal, lo que hacías es que creabas facciones. Y las facciones tenían distintos tipos de recursos y podrían tener distintos tipos de recursos, distintos tipos de intereses, y podían competir entre sí. De hecho, tiene esto una especie de mini sistema para ir creando unas pequeñas facciones que entre partido y partida compiten entre ellas, y lo que vayan haciendo entre ellas, sobre todo cuando se van atacando o van minando el poder de las demás, perfilaría un poquito lo que sería el mundo. Y aquí tenemos algo más o menos parecido, pero con sistema de cultos. Lo cual significa que esto es bastante chulo para llevar cultos rollo Lovecraftiano. Porque tenemos distintos sectores, como por ejemplo los de violencia, en caso de que, por ejemplo, se dedican a hacer la protección de un barrio.
que funcionen como si fuera la mafia, hechicería, por ejemplo. Sí, hay hechicería en este juego. De hecho, la hechicería además funciona, es medio pejotil, o sea, es medio de PJ, porque a pesar de que nadie empieza siendo lanzador de conjuros, se pueden llegar a conseguir conjuros. Lo que pasa es que los conjuros evidentemente consiguen que te vuelvas loco. Y además no hay prácticamente casi manera de evitarlo. En lo cual ya te dicen que directamente que los jugadores no deberían tenerlo, pero si quieren tener un poco, tienen ahí algunos conjuros que permiten hacerlo. También existe algo llamado las disciplinas para en caso de que quieras hacer algo un poco más parecido a tener cosas como telequinesis y tal, que no sea tan absolutamente dañino, aunque también daña la cordura el hecho de tener ciertos tipos de poderes mentales. De hecho, los poderes mentales son más del estilo de lo que normalmente nos encontraríamos en una novela de Stephen King, que no en un entorno Lovecraftiano, que en Lovecraft normalmente no, ese tipo de cosas no las tiene. Luego tendríamos también, y además de eso, he dicho que había algunos poderes que eran para PJs, y luego están los que son para PNJs, que ya son gente completamente loca y completamente tóxica, que son los que ya se dedican a invocar dioses exteriores, dioses primigenias y ese tipo de cosas. Luego tenemos la sección del Game Master, que tiene cosas como una utilísima tabla de creación de nombres alienígenas. Y algunas cositas, como por ejemplo, cómo utilizar este juego para utilizarlo en otros ambientes. Si quieres, por ejemplo, un ambiente más heroico, mezclar algunos de los otros juegos de Kevin Crawford, por ejemplo, utilizar esto en Stars Without Number y prácticamente convertirlo en Fading Suns, prácticamente. Cómo hacer una trama de días de escuela, a los cazavampiros, por ejemplo. También se puede hacer de esta manera. Y evidentemente este juego necesitaría, como no, necesita, como siempre, que se tiene que utilizar algo así. Necesita un bestiario. Lo que pasa es que el bestiario de este juego es bastante genérico. De hecho, te viene con algunas criaturas, pero hay muchas que no tienen prácticamente interés. Pero sí que te pone información acerca de cómo modificar las criaturas de base que más o menos te pone para ir para ir metiendo tus propias creaciones. Además hay algo bastante útil, que es que te viene con un montón de ejemplos. Te viene un montón de ejemplos de cómo utilizar las tablas y cómo montártelo tú para que puedas ir creando desde la base una ambientación que sea lo más Lovecraftiana posible. Y bueno, creo que como podéis ver, este juego me gusta. Lo único para es que lo que puede echar para atrás a mucha gente es que es el sistema base que tiene. Que es que evidentemente tiene Dungeons and Dragons. Tiene un Dungeons and Dragons ahí soterrado de base. Utilizar ese sistema es completamente opcional. De hecho, en la propia sección de Master ya te dice que puedes utilizar este juego, puedes utilizar el 80% del material que te viene aquí con otro juego. Si quieres utilizarlo con Tulu, lo utilizas con Tulu. Si lo quieres utilizar con Rastro, lo utilizas con Rastro. Si lo quieres utilizar con Savage Worlds, adelante, lo puedes utilizar con Savage Worlds. De hecho, esto sobre todo sirve como una caja de arena, una caja de herramientas para ir creando ambientaciones Lovecraftianas. Y creo que en eso cumple con creces. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.